En nuestra iglesia, Jesús es el Señor. Esa simple convicción nos moviliza a transmitir al mundo el propósito y la esperanza que tienen en Cristo. Creemos que tu pasado jamás va a definir tu futuro, porque en Jesús siempre hay nuevas oportunidades. En nuestra iglesia, pensamos que nadie es mejor a otro. Simplemente hacemos nuestro mejor esfuerzo en convertirnos en lo mejor que podemos llegar a ser. En nuestra iglesia creemos en Dios, pero también estamos convencidos que Dios cree en nosotros. No estamos en contra de las personas que no asisten a la iglesia. Por el contrario, nos acercamos a ellas con amor, el mismo amor que nos alcanzó a nosotros. En nuestra iglesia aprendemos a servir a Dios con nuestro corazón y a adorarle con toda nuestra vida. Si estás buscando la iglesia perfecta, no somos esa. En nuestra iglesia sabemos que cometeremos errores, pero elegimos aprender de ellos. En nuestra iglesia estamos comprometidos con las personas que tienen una necesidad real, porque somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, queremos que escuches esto de manera especial. Creemos que nuestra iglesia no es realmente nuestra, porque toda la iglesia es de Dios. Vivimos, avanzamos y respiramos en su iglesia, para su gloria, para su fama y no para la nuestra. Estás invitado a involucrarte con todo tu corazón y a experimentar la vida que te espera en Cristo. Bienvenidos a nuestra iglesia. Cuando a Jesús le preguntaron, decíamos hoy, cuál era el primer mandamiento, y mandamiento no tiene que ver con una obligación religiosa, estaba pensando qué es lo más importante, qué es lo que Dios espera de nosotros como fundamental, como algo que está en primer lugar, que no se puede perder. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Una de las características de la fe cristiana es que Dios no es una fuerza cósmica, Dios no es una energía, Dios es persona. Diga conmigo, Dios es persona. Nosotros asociamos lo que es una persona a un cuerpo. Dios no es un ser corporal, Dios es espíritu. Pero el hecho de que sea espíritu no es independiente de que sea una persona. Cuando uno abre la Biblia, descubre que Dios manifiesta expresiones de una persona y de hecho que nosotros hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros como personas, a diferencia de los animales, pensamos, tenemos voluntad, nos relacionamos, nos vinculamos, sentimos, tenemos emociones, ¿verdad? Tenemos pensamientos racionales y tenemos capacidad de decidir y no de ser guiados por el impulso como los animales que tienen un instinto, pero nosotros tenemos, aunque muchas veces disimuladamente, capacidad de pensar, ¿verdad? Pensamos y después optamos y decidimos. Y cuando uno lee la Biblia acerca de Dios, se da cuenta que Dios también, que Dios tiene sentimiento, que Dios ama, que Dios se entristece, ¿verdad? Que Dios se ofende también con nuestras actitudes. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios es un Dios racional. Cuando uno lee los pensamientos de Dios, uno los puede entender, los puede comprender. Que Dios es un Dios que tiene voluntad. En el mismo Génesis, en la creación del hombre, se expresa ese sentimiento cuando la Biblia guarda esa frase que refleja la decisión y la voluntad de Dios cuando dice, hagamos al hombre. Dios toma la decisión, Dios tiene voluntad. Entonces, en toda la superstición, en todo el ocultismo, en todo el paganismo y en toda la idolatría, no está ese concepto de Dios como persona, sino está ese concepto de Dios como energía,
y la energía no siente, no piensa. La energía es un poder que yo trato de manejar. Como ser la electricidad, es energía eléctrica, es energía eléctrica. Ahora yo no puedo decir que amo la energía eléctrica, ni puedo decir que la energía eléctrica tiene gran amor por mí. No puedo decir que la energía decidió o no decidió. La energía simplemente es un poder que si yo conozco las reglas de la electricidad, puedo hacer grandes cosas, y si desconozco las reglas de la electricidad, también puedo hacer grandes cosas, pero para el otro lado. ¿Verdad? Puedo armar un cortocircuito que dejo a todo Neuquén a oscura. Puedo eliminar mi propia vida. Entonces, en el ocultismo, en la idolatría, en el paganismo, en la superstición, no consideran a Dios como persona. Y entonces tratan de aprovecharse de ese concepto, de ese poder cósmico. A ver cómo lo puedo usar. Si yo lo sé usar, hago andar un lavarropa y en vez de lavar así, que el lavarropa me lave. Si yo lo sé usar, hago que el sonido de mi voz se amplifique. Y si no, tengo que gritar para que me escuchen. Entonces, si yo tengo la habilidad de usarlo, me beneficio. Entonces, el ocultismo piensa de Dios no como una persona y trata de ganarle algún tipo de beneficios. Por eso se llenan de ritos, porque dicen, si vos saltás en una pata, te va a ir bien. Si vos te atás una cinta, te va a ir bien. Si vos haces una peregrinación, te va a ir bien. Si vos haces ciertas cosas, es como que yo manejo a Dios. ¿Me está entendiendo, verdad? Ahora, la Biblia dice, ¿cuál es lo principal? Mira, Dios es persona y todas las personas queremos ser amadas y reconocidas, ¿verdad que sí? ¿Hay alguien que no quiera ser amado? Vaya al psicólogo entonces. Pero todos queremos ser amados, todos queremos ser abrazados, todos queremos ser reconocidos. Eso está en nosotros y Dios también. Entonces, cuando Dios se quiere vincular con usted, se quiere vincular así personalmente. ¿Cómo se vinculan las personas? Personalmente, ¿verdad? ¿Cómo puedo conocer una persona? Yo la puedo conocer físicamente y decir es alto, es bajo, es gordito, es flaquito, ¿qué más? Bueno, usted ya sabe. Pero la verdad que una persona no se lo conoce por los rasgos físicos. A una persona se la conoce cuando uno se sienta muchas veces a tomar un café, a comer, a hablar, y uno empieza a conocer la persona. Cuando uno no conoce a la persona se llena de superstición. Cuando uno no conoce a esa persona, uno se llena de ideas equivocadas. Yo estoy seguro que usted, a mí me ha pasado, de tener ideas preconcebidas de las personas y decir, ese tipo es un amargado y es una porquería. Y después te sentás a hablar con él y dices, qué macanudo que eres, yo la idea que tenía. ¿Verdad que sí? Usted sí, ¿no? Ah, bueno. Nos pasa. Entonces, ¿cómo nos podemos relacionar con Dios? Diga conmigo, no a través de la religión. No a través de ritos, de cultos, no a través de rituales, de prácticas. Por eso dice, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y vino el diablo, y el diablo escribió este versículo de otra manera, y dice, adoptarás una religión, la que tú quieras, la que se te antoja, y te olvidarás del Señor tu Dios. Y hay personas que han tomado una religión, y han adoptado una religiosidad, una iglesia, algún tipo de culto, y se han olvidado de Dios. Y han creído que la religiosidad y las prácticas religiosas reemplazan el vínculo personal con esa persona que se llama Dios. La relación con Dios es muy parecida a la relación con los amigos. No hay amigos si nunca nos vemos. No me digan que somos amigos y no compartimos, ni sé lo que te pasa, ni sabes lo que me pasa. No me digas que somos amigos y nunca tenemos tiempo para comer una pizza o tomar un café.
No me digas que somos un matrimonio porque vivimos bajo un techo, porque traes el sueldo y porque cortás el césped. Yo lo que quiero es que me digas que te amo, que me amás. Yo lo que necesito es un abrazo. Yo lo que quiero es que no te olvides del día de mi cumpleaños, que no te olvides del aniversario. Digan amén las esposas. ¿Verdad? Eso es lo que quiero. ¿Y lo demás no lo querés? No, sí lo quiero también. No me saques el sueldo. Tráemelo a casa. Deja que yo lo malgaste, dice la esposa. El sueldo y la tarjeta tráeme. Pero eso es secundario. Lo principal es que me ames. Lo principal es sentirme amada. ¿No es así? Lo importante es sentirme querida, valorada, apreciada. Y Dios está diciendo eso. Mira, muy lindo el culto, muy lindas las canciones, muy lindo todo lo que hacen, pero yo quiero sentirme amado y no ignorado. Yo quiero sentirme que a vos te gusta pasar tiempo conmigo, no que pasás de largo por mi casa y después nunca más te veo. Yo quiero que conozcas mi pensamiento y nunca vi que abrieras la Biblia. Yo quiero que vos sepas qué es lo que yo amo y qué es lo que yo detesto. Yo quiero que vos sepas qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. Eso es lo que está diciendo Dios. Eso es lo que está diciendo, que busquemos al Señor y que le amemos con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma. La Biblia nos cuenta cómo se puede perder la comunión con Dios, aún manteniéndonos dentro de los vínculos religiosos. Israel era el pueblo de Dios. La iglesia representa en el Nuevo Testamento lo que Israel era en el Antiguo Testamento, el pueblo escogido de Dios. El Señor va a decir de Israel que es el pueblo santo y el pueblo escogido. Y después a través del apóstol Pedro va a decir, ustedes son linaje escogido, la iglesia. Así que las lecciones espirituales de Israel se aplican hoy a la iglesia. Cuando yo leo la historia de Israel, aprendo para la iglesia de hoy. Y en la Biblia nos cuenta cómo en Israel fue de a poco reemplazando ese vínculo amoroso, esa relación personal, ese tiempo compartido con Dios, ese conocer el corazón con Dios, fue siendo reemplazado por una religiosidad externa, por un culto ya casi vacío. En Israel llegó un momento que lejos estaban de buscar a Dios. Ya no le buscaban. Ya tenían una religión, ya tenían un culto. Y lo único que hacían era repetir en ese culto lo que siempre hacían. Era como alguna vez conté la experiencia de esos misioneros que habían ido al interior de la selva a evangelizar a tribus salvajes, y en el frío de la noche cada uno volvía de la aldea a la cual había ido a evangelizar y ponían unos leños en el centro del campamento, los encendían y ahí se calentaban y compartían las experiencias. Pasó un tiempo y descubrieron que en un grupo de mandriles, de monos, ¿verdad? Habían armado también una especie de fogata donde le habían puesto leños, pero ellos no sabían prender el fuego y no le habían prendido el fuego y los monos hacían así. Como le habían visto hacer a los misioneros noche tras noche. Israel le había sucedido eso, y ese es el peligro de la iglesia. Que haber visto gente que hace algo con sentido y nosotros haber copiado lo externo, haber copiado las formas, haber copiado el ritual, lo vacío, y no habernos dado cuenta que lo importante de esa reunión era el fuego, y que sin fuego esa reunión no tenía sentido. Y entonces muchas veces hacemos la reunión, pero Dios no está presente. Venimos a los cultos, pero no estamos buscando a Dios. Simplemente hemos recibido de nuestros padres, o de nuestra cultura, o de los años que hemos experimentado el Evangelio, el ritual de estar ahí en el centro. Y nos hemos acostumbrado a hacerlo. Habían aprendido a ser cristianos sin Cristo, qué cosa tremenda.
¿Sabés que hay personas que han aprendido a ser cristianos y hace rato que no ven a Cristo? Vos le preguntás, ¿sos cristiano? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con Él? Bueno, ¿es importante eso? No es importante. Lo importante es que soy cristiano. No se puede ser cristiano sin Cristo. ¿Cómo puedo ser cristiano sin buscar al Señor cada día, sin amarle, sin conocer su corazón, sin conocer sus pensamientos, cómo es Él? Así que habían perdido la comunión con el Señor, el Dios de Israel. Esto es lo que le había pasado a Israel. Habían perdido la comunión con el Dios de Israel. Creían en Dios, creían en el Señor, pero no le escuchaban, no le consultaban, no sabían cuál era su pensamiento. Dios vaya a saber por dónde estaban y ellos estaban por otro lado, absolutamente por otro lado. Y saben que cuando uno se aleja de Dios, no solamente se aleja de Dios, sino se aleja de la cobertura de Dios. Decí conmigo, alejarse de Dios es abandonar la cobertura de Dios. Y entonces uno queda expuesto. Y dice la Biblia, yo estoy pensando en 1 de Samuel capítulo 4, dice que Israel fue a la guerra con sus enemigos filisteos y fueron vencidos. El pueblo de Dios, escúchame allá arriba, ¿se escucha bien arriba? El pueblo de Dios fue vencido. Y esto es lo triste y lamentable, cuando los cristianos somos vencidos, cuando los enemigos de nuestra fe, cuando el enemigo de nuestra alma nos supera, nos aplasta y fracasamos en las cosas. Y dice la palabra de Dios que en esa ocasión los filisteos, un pueblo pagano, idólatra, que venció a Israel, cometió una de las atrocidades impensadas para Israel, y fue que le secuestró el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera labrada que Dios les había indicado y que no importa los detalles, lo importante es que ese arca era el símbolo de la presencia de Dios. Y entonces imagínense lo terrible que era pensar que esa presencia de Dios en Israel no estaba en Israel, sino estaba en manos de los filisteos, los enemigos de Israel. Así puede llegar a ser de peligrosa cuando somos displicentes en nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Cuando abandonamos la comunión con Dios, cuando seguimos siendo cristianos, cuando seguimos siendo evangélicos, cuando creemos que lo importante es ser miembro de una iglesia, pero no tenemos comunión con el Señor. Cuando no le buscamos con todo el corazón, con todas las fuerzas y con todo el alma, el entendimiento. Cuando buscar a Dios es lo más importante de la vida. Y ahí aconteció casi un acto profético que mostró ya el cataclismo final de todo esto. Existía en ese tiempo un profeta, un sacerdote llamado Elí, que ya era anciano. Él era un hombre fiel a Dios, pero no había corregido a Israel. Había visto este desvío y no había advertido el peligro de desviarse de los caminos de Dios. Él había preferido no enfrentarse a la gente, no confrontarla. Y a causa de esto, Israel fue vencido, ocurrió una gran mortandad, sus hijos murieron en la batalla, y una nuera que estaba embarazada y estaba esperando a su hijo, el nieto de Elí, dice que fue tal el dolor y la desesperación que dio a luz un hijo y le llamó Icabod. Icabod es una expresión hebrea que significa la gloria de Dios ha sido traspasada. La gloria de Dios ha sido pisoteada. La gloria de Dios ha sido tirada al piso.
se ha perdido la gloria de Dios en este lugar. Y el arca del pacto permaneció en manos de los filisteos por un tiempo. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que durante esos 7 meses, la Biblia dice que durante 7 meses el arca del pacto estuvo en manos de los filisteos. Nadie se preocupó por buscar la presencia de Dios. ¿Sabe qué le pasa a algunos cristianos? Que la presencia de Dios no está en su vida y no se han enterado. Y si se han enterado, no se han dado cuenta de la gravedad de estar lejos de la presencia de Dios. Hay cristianos que creen que uno puede seguir la rutina de su vida sin necesidad de ir a buscar el arca del pacto y traerla. Los muchachos en el barrio dirían, nadie se calentó, a nadie le importó. Nadie dijo, señores, no podemos seguir así. Nadie dijo, señores, en mi matrimonio no podemos seguir sin la presencia de Dios. En mi familia, con mis hijos, no podemos seguir si no buscamos la presencia de Dios. Nadie dijo, che, no podemos seguir abriendo el templo todos los domingos si la presencia de Dios no es importante y lo central. Dijeron, che, la presencia de Dios no está ahí. Bueno, juntémonos nosotros, que venga cuando quiera. Hay algunos que creen que la iglesia puede seguir funcionando, que la familia cristiana puede seguir funcionando, que el matrimonio cristiano puede seguir funcionando sin la presencia de Dios. Déjame decirte que quizás el Señor me ha levantado en esta noche para decirte, es una situación de extrema gravedad. Porque nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Y Dios dijo que buscaremos al Señor y le amaremos con todo el corazón, con toda la fuerza y con todo el alma. Que le buscaremos en primer lugar. ¿Es así? Y el diablo ha dicho, busca una religión, la mejor religión, busca una iglesia, la mejor iglesia con tal que te olvides de Dios. Y hay gente que ha encontrado una buena iglesia, y hay gente que ha encontrado una buena religión, pero eso no es suficiente. Lo que el Señor dice es que lo busques a Él y que lo halles. Me buscarán y me hallarán de todo corazón. Acá está el pasaje lema, léalo conmigo. Me invocarán y vendré, orarán a mí y los oiré. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Pero en este tiempo Israel no buscaba a Dios. Pensaba que Dios estaba, simplemente Dios estaba. Y Dios no está donde no se lo busca. Y Dios no viene donde no se lo llama. Y Dios no responde donde no se le ora. Así que quiero que sepas, iglesia de Dios, que esto no te puede pasar. Que esto no nos puede pasar. ¿Alguien dice amén? Amén. La presencia de Dios es fundamental. Pasó tiempo. Nadie dijo, no puedo seguir así. Hace falta alguien que en esta noche se levante y diga, mi vida cristiana no puede seguir sin buscar a Dios. Hay algún padre, alguna madre que en esta noche se va a tener que levantar y va a tener que decir, mi vida cristiana familiar no puede seguir con la rutina. Tenemos que buscar a Dios. No puede ser que la próxima oración sea el domingo que viene. No puede ser que la próxima vez que me entere algo de la Biblia sea el próximo domingo cuando venga el culto y el pastor predique. Vos necesitás buscar a Dios cada día de esta semana. Vos necesitás que la Biblia esté abierta para amar a Dios. Y amar a Dios es conocer lo que Él piensa, lo que Él quiera. Porque cuando ignoramos lo que Él piensa y lo que Él quiere, nos desviamos por otro camino. Lo que muchas veces me temo, que sabemos lo que Dios quiere y lo que Dios ama. Por eso no lo queremos leer. Porque si lo leemos, vamos a tener que dejar de hacer lo que nosotros queremos. A mí me parece que muchas veces ni oramos ni leemos la Biblia
para poder estar tranquilo haciendo lo que nosotros queremos. Y así estaba Israel. Así estaba Israel. 7 meses sin la presencia de Dios y nadie lo vio como algo problemático, como algo problemático. Ninguna iniciativa, nada. No vale la pena mencionar las razones porque no tenemos tiempo. Pero los filisteos le ardían las manos y tomaron la decisión de devolver el arca del pacto. Y dice que la regresaron, que la presencia de Dios fue regresada a Israel. Y esto es lo doloroso. No fue Israel quien fue a buscar la presencia de Dios. Fueron los enemigos los que la devolvieron. ¿No les parece tremendo esto? Tremendo. Lo más grave estaba por venir, porque no fueron solo 7 meses de vivir lejos de la presencia de Dios. Una vez que regresó la presencia de Dios, lo pusieron en un lugar donde no estorbara. ¿Alguna vez ustedes me han escuchado hablar del Dios matafuego, verdad? ¿Quién ha estado acá en el templo y se ha dado cuenta dónde están los matafuegos? ¿Usted se ha dado cuenta dónde está? Hay unas líneas rojas que lo marcan, ¿verdad? ¿Dónde están? En un rincón. No están acá adelante, no está en el pasillo, está en un rincón donde no moleste. En caso de incendio, rompa el vidrio. Y si no hay incendio, que no jorobe. Entonces el arca del pacto fue a Israel y fue puesto así, como un matafuego. Fue puesto no en lugar central. Diga conmigo, Dios debe ser el centro de mi vida. Dios debe ser el centro de mi familia. Dios debe ser el centro de mi iglesia. No debe ser algo que está puesto al costado por las dudas y que en caso de urgencia, si me pasa algo grave, voy a Él. No, no. Usted sabe que cuando Israel caminaba por el desierto, lo hacían prolijamente ordenados. Cada tribu tenía un orden. En el medio iba el arca, 6 tribus adelante, el arca y 6 tribus atrás. Y cuando armaban las carpas, habían 3 tribus. 3 carpas, no eran más de 3 carpas. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 hacia el oeste. Adivinen qué es lo que había en el medio. El tabernáculo de Dios. ¿Para qué? Para estorbarle. Cuando se levantaba una mujer y decía, me voy a tomar mate con la vecina, se chocaba con el tabernáculo. Y tenía que dar toda la vuelta para ir a la vecina del otro lado. Porque Dios estaba en el centro de la vida de Israel. Decí conmigo, Dios estaba en el centro de la vida de Israel. Es lo que quiere Dios. Él quiere ser el centro. Él no quiere estar al costado. No estaban todas las tribus reunidas y el arca afuera. No estaba afuera, estaba en el centro. Como incomodando, como diciendo, yo le doy sentido a este pueblo. Yo soy el que le da razón de la existencia. Y quiero decirte que si Dios no es el centro de tu vida, has perdido la razón de vivir. Él quiere ser el centro de todo tu accionar, de todas tus decisiones, de todo lo que hagamos. Pero ¿saben qué? No fueron 7 meses. Diga conmigo 20 años. 20 años que la pusieron a un costado. Terminaron la época de los jueces y vino Saúl, el primer el rey de Israel. Y ¿sabes qué? Saúl representa un prototipo espiritual de la vida de los cristianos. Saúl representa una generación que ha aprendido a vivir sin Dios. Saúl empieza a reinar, Saúl empieza a gobernar y deja la presencia de Dios al costado. Saúl es una persona que aprendió los mecanismos de la religión y dejó a Dios afuera. Saúl representa una generación que ha aprendido
que hay que hacer en el culto, pero no tiene nada que ver con Dios. Se alejó de Dios. Hace tiempo que no ha visto su rostro. Hace mucho que no ha oído su voz. Hace tiempo que no se emociona por su palabra. Hace rato que no ora. Y si ora, no ha llorado delante de su presencia. Saúl representa los cristianos que han heredado una religión. Usted sabe que estamos en el momento más difícil de la iglesia evangélica. Estamos en el tiempo donde las iglesias evangélicas están compuestas por los hijos de los cristianos. ¿Entiende? Aquellos que han recibido una religión, le tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Le hemos enseñado que hay que ir a la iglesia, anda a la iglesia o te reviento, te rompo a patada. No vas a ir al baile si no vas a la sociedad de jóvenes. Sociedad de jóvenes. Es un término muy antiguo. Antes el grupo juvenil se decía sociedad de jóvenes. No vas a ir al cine si el sábado no vas. Primero vas a la reunión de jóvenes y después y si no vas a la reunión de jóvenes, no vas al cine. Así era. Y entonces nuestros hijos aprendieron a venir a la iglesia. ¿Y cuándo te vas a bautizar? ¿Y cuándo te vas a bautizar? Y el hijo se bautiza. Y entonces aprendió a hacer todo lo que nosotros le decimos, pero no han conocido a Dios. Saúl representa esa generación de cristianos sin Cristo. Esa generación donde ya sabemos de memoria todo, pero ya no nos emociona cantar, no nos emociona orar, leer la Biblia. Ya la comunión en la iglesia es una carga y es un peso. Antes teníamos ganas de estar con los hermanos, ahora Dios me libre de los hermanos. Conozco gente mucho mejor que esos que van al culto. Hemos dejado de amar todo lo que Dios ama. Hemos dejado de hacer todo lo que Dios quiere hacer. Hemos dejado de ser lo que Dios quiere que seamos. Eso era Saúl. Saúl era un cristiano en la carne, no en el espíritu. Porque estaba ahí el tabernáculo, estaba todo, pero Dios no estaba. Decí conmigo, la gloria de Dios traspasada. La gloria de Dios traspasada. La época de Saúl es como la iglesia del libro de Apocalipsis, cuando el Señor le dice, muy lindo todo lo que haces, eres muy celoso, cuidas la doctrina, vas a la iglesia, tengo un pequeño detalle contra ti, que has perdido tu primer amor. Es como la esposa que le dice, cortaste muy lindo el césped, lavaste muy bien el auto, hiciste un buen asado, pero ya hace 7 meses que no me abrazás ni me decís te amo. ¿Y de qué sirve cortar el césped, hacer un buen asado? ¿De qué sirve? Si el Señor está queriendo que lo ames con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma. Y entonces las otras cosas tienen sentido, pero nada tiene sentido cuando no amamos a Dios con todo el corazón. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién puede con pulmones más grandes decir amén? Un amén fuerte. Amén. Por eso es tiempo de que la presencia del Señor esté en el centro de nuestra vida. Que la presencia del Señor esté en el lugar correcto. Decí conmigo, en el lugar correcto. ¿Y quién la puso en el lugar correcto? David. David representa otra generación espiritual. Porque habían pasado 40 años y fue David el que se da cuenta de esto. Y a Saúl no le importó, pero a David sí le importó. A David sí le dolió. David representa una generación que no está dispuesta a seguir sin Dios. David representa una generación espiritual que dice, si, como Moisés, ¿se acuerdan Moisés en el desierto? Si, Señor, si tú no vas a ir conmigo, me quedo acá. No me muevo más, Señor. No voy a ir a la tierra prometida. Porque lo importante no es la tierra prometida, eres tú, Señor, lo importante. ¿Quién puede decir eso? Algunos están pensando, Señor, lo importante es el trabajo que te estoy pidiendo. Lo importante es que me hagas cambiar el auto. Moisés dijo, Señor, no quiero el auto nuevo si tú no estás en el centro de mi vida. Señor, no quiero la casa nueva si tú no eres el centro de mi vida. Me quedo en el desierto.
¿Cuántos están dispuestos a perder la casa nueva, el auto nuevo, el trabajo nuevo, con tal de conservar al Señor? ¿Quién? ¿Estás seguro? Muchas veces vendemos el alma al diablo. Vendemos nuestra alma al diablo porque somos capaces de dejar al Señor, por las cosas que hemos recibido. Yo lo he predicado de acá, déjamelo decir de nuevo. Hay gente que le pide al Señor hijos. Y después los hijos es un obstáculo para servir al Señor. ¿Cómo se entiende eso? Mirá, si vas a dejar al Señor por tus hijos, que el Señor no te dé hijos. Eso es lo que estaba diciendo Moisés. Señor, dame un auto nuevo. Así todos los feriados largos desaparezco de la iglesia. Pastor, ore por mi auto nuevo. Che, tenemos que hacer un viaje misionero. Ah, no puedo. No le quiero hacer muchos kilómetros, no quiero gastar las cubiertas. Moisés le dijo, Señor, si tú no vas a ir conmigo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, no quiero la tierra prometida. Me quedo acá, Señor. Si tú te quedas en el desierto, me quedo en el desierto. Eso es buscar presencia de Dios. ¿Quién está dispuesto a buscar la presencia de Dios? De corazón lo estás diciendo. David es esa nueva generación que se levanta y dice, traigamos el arca de nuestro Dios. Eso fue lo que dijo Moisés. Traigamos el arca de nuestro Dios. Traigamos la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser que la presencia de Dios está allá? Traigámosla, por favor. Samuel dijo, no, ¿para qué la va a traer si podemos seguir haciendo de todo? Hay cristianos que siguen haciendo de todo y no se han dado cuenta que la presencia de Dios no está. Un escritor, hablando acerca de la importancia de la presencia de Dios, dice, hay iglesias que podrían seguir haciendo todo lo que hacen y el Espíritu Santo alejarse de ellos y que nadie se dio cuenta. Qué bárbaro, ¿no? Qué peligro que la iglesia pueda seguir haciendo todo lo que hace y que el Espíritu Santo se aparte de esa iglesia y esa iglesia no se ha dado cuenta que el Espíritu Santo, Dios, ya no está. Es lo que le puede pasar a una familia, es lo que le puede pasar a todo creyente. La presencia de Dios es la que define nuestra fe. La comunión con Dios, la cercanía con Dios. Por eso David representa una nueva generación espiritual. Aquellos que buscan a Dios con todo el corazón. Aquellos que han abierto los ojos y han dicho, estamos como cuando el auto empieza a hacer pi, 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 pi. Falta combustible. O la presión de aceite se bajó o te quedaste sin aceite. Y entonces se enciende una luz roja. Hay algunos que han apagado la luz roja para no gastar energía de la batería. Y no se han dado cuenta que están en serio riesgo espiritual. En serio riesgo espiritual. Tengo un amigo acá en Neuquén. No es de esta iglesia, quédese tranquilo, pero es creyente. Que tenía en ese momento, y tiene, creo que lo tiene, un auto importado de súper lujo. Y una vez me lleva, no sé a dónde, fuimos a que conozca el terreno del nuevo templo. Y entonces arrancamos y él empieza a buscar y dice, buscame por ahí un alambre, buscame, por ahí está, ahí está, esto. Un alambre tipo de construcción así en U. Escúcheme, era un Mercedes-Benz, no era un Citroneta, una Citroneta, un Mercedes-Benz era. Y él agarra ese alambre y lo enchufa en el cinto de seguridad. ¡Clac! ¿Para qué? Para que la alarma no le haga ruido, porque le molesta el ruido de la alarma y a él no le gusta el cinto de seguridad. Hay algunos que han desactivado la alarma espiritual
y no se han dado cuenta del riesgo. Están tranquilos porque no le molesta la alarma, porque Dios por un tiempo le ha golpeado la espalda y le ha dicho, che, hay algo que no está bien, che, hay algo que no está bien, che, hay algo que no está bien, y ya el Señor dejó de golpearle. Y yo lo miraba, no podía creerlo, que metiera ese hierro simplemente para que el auto no le molestara el ruido del alarma. Hay cristianos que han aprendido a vivir sin Dios. Hay cristianos que han aprendido a vivir su cristianismo sin Cristo. Y no saben el riesgo que están corriendo. Y han aprendido a vivir tranquilos porque ya Dios no les molesta. Aprendieron a silenciarlo. Pero qué bueno que estás acá porque Dios te está pegando. Vos dijiste, ya he leído algunos pensamientos y alguno está diciendo, ¿para qué vine? Me gusta cuando el pastor predica acerca de la bendición. Y te estoy hablando de la bendición. Sí, qué bendición, pastor, me está dando con un caño. No, quiero que Dios te bendiga y quiero que entiendas que la bendición está en la presencia de Dios. Y cuando vos te querés bendecir tramposamente, metiendo ese hierro al cinturón de seguridad, estás con una falsa seguridad. Y yo quiero ser una alarma en esta noche y animarte que busques la presencia de Dios. La historia es extensa, pero ustedes hemos hablado varias veces de este tema. Buscan el arca del pacto, la quieren manipular, la quieren manejar, se cae, muere una persona. Tienen que aprender que la presencia de Dios no es manipulable. Decí conmigo, la presencia de Dios no es manipulable. Casi me sale mal. ¿Lo dije bien? Manipulable. Bien, gracias. Eso. Yo no manejo la presencia de Dios. Dios es soberano. Él es el que maneja mi vida. Cuando ellos quisieron manejar el arca, hubo problema. Cuando aprendieron a hacer las cosas como Dios manda, pudieron llevar el arca del pacto. Pero por un tiempo, asustados y confundidos, dejaron el arca del pacto en casa de alguien que se ha hecho célebre en nuestra iglesia, que se llama Obed-Edom. Y ese Obed-Edom, un hombre anónimo, se la dejaron, déjasela a Obed-Edom, y le dejaron el arca del pacto, hasta que el rey David le llega la noticia, porque los chismes corren rápido. ¿Sabías? Así que cuando ven que pasa en la casa de Obed-Edom, rápidamente van y le llevan el chisme. ¿Y qué es lo que había pasado en la casa de Obed-Edom? La Biblia dice que todas las cosas eran prosperadas y multiplicadas en la casa de Obed-Edom. Así que ahí donde la presencia de Dios estaba, Jehová, dice la Biblia, bendecía todo lo que tenía. Decí conmigo, Jehová bendecía todo lo que tenía. ¿Ves que te estoy hablando de la bendición? Lo que pasa es que el diablo te ha engañado y te ha dicho, la bendición está en la religiosidad, en la religión. La bendición está en tus rebusques. Y el Señor dice, la bendición de tu vida, desde que consagraste mi vida a mí, está en mí. Y cuando vos te apartás, estás perdiendo la cobertura, la protección y la bendición de Dios. Busca al Señor de todo corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Búscalo en primer lugar, por sobre todas las cosas. Búscalo de corazón. Y fue así que le agarró una envidia santa a David. Y entonces dice, yo quiero ser bendecido como Obed-Edom. Vayan a casa de Obed-Edom y traigan el arca de la presencia de Dios aquí, a la casa de David. Cuando hay búsqueda de Dios, cuando hay reverencia por su presencia, todo está listo para que Dios ocupe su lugar y bendiga tu vida. Quiero animarte a que rompas con la generación de Saúl, que dejes de creer que puedes vivir sin Dios. Quiera el Espíritu Santo haberte abierto los ojos
y haberte hecho ver que no es suficiente las cosas que has vivido dentro de este templo. Que todo eso carece de sentido si no tienes plena comunión con Dios. No cambies a Dios por el mandamiento del diablo. Escoge una religión, cumple con todo lo que te pide y quédate tranquilo. Olvídate de Dios. El Señor dice que lo busques a Él de todo corazón. Cierra tus ojos, por favor, porque quisiera animarte a tomar una decisión muy fuerte en tu vida. El teólogo Tozer escribía manifestando su extrema preocupación por la santidad perdida en el pueblo cristiano. Tozer notaba que en la iglesia promedio se estaba perdiendo ese sentido sagrado en el culto, en el templo y en las cosas de Dios. Notaba que la gente había perdido el temor de hablar cosas, de decir cosas. Notaba que la gente había perdido la reverencia. Todo en la iglesia ya era cuestión simplemente de amistad y de relaciones humanas. Solamente cuando tomamos conciencia de la presencia de Dios, nos toma un profundo temor de Dios. Y nos toma también una profunda reverencia por todas las cosas de Dios. Y cuando digo todas las cosas de Dios, digo por el templo, y digo por el hermano que está sentado al lado, y digo por las cosas del culto. Bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. Quiero terminar diciéndote que olvidarse de Dios y dejar a Dios atrás no es el mejor negocio que puedas hacer. Si has salido apresuradamente hacia la tierra prometida, en búsqueda de la tierra prometida, pero te has olvidado de tu Dios, es el peor negocio que puedas hacer en esta tierra. Vuelve atrás. Deja de correr detrás de los espejitos de colores, porque es Dios el que da sentido a tu vida. Dejar a Dios de lado no te trae prosperidad. Ignorar a Dios, sacarlo de tu vida, no te lleva a buen puerto. Hoy hemos recibido 2 testimonios de familias, porque son familias que han puesto al Señor en primer lugar. Oyeron la voz de Dios y le obedecieron. Pactaron, fueron fieles. Tuvieron que pasar por valles de sombra, difícil, pero permanecieron. Yo quiero alentarte en esta noche. Y quiero desafiarte que vuelvas por el Señor, que vuelvas sobre tus pasos y busques de su presencia, que vuelvas a tener tiempo a solas con Dios, que vuelvas a recuperar tu tiempo de oración, que cambies un poco de televisión por un poco de Biblia, que cambies un poco de literatura barata por un poco de literatura cristiana, que dejes un poco de noticieros y de novelas, quizás por música o por radio cristiana, que tus rodillas se puedan doblar de nuevo en la presencia de Dios, que vuelvas a llorar en su presencia, que entres a este santuario y vuelvas a sentir que uno más grande que este santuario está acá, es el Señor.
que no estás viniendo al club de los amigotes, que este no es el club de los cristianos, esta es la iglesia donde el Espíritu Santo está presente. Que vuelvas a tener temor de Dios, que puedas refrenar tu boca, tu lengua, que puedas discernir lo santo. Presencia de Dios. Y ya que somos tan valientes de decirle a las personas nuevas y extrañas, vengan al frente, mi querido hermano, no vamos a hacer menos. Y yo quiero invitarte que si el Señor te ha hablado esta noche y si en tu corazón hay una disposición de cambiar la generación de Saúl por la generación de David, si querés dejar de ser de aquellos que han dejado la presencia de Dios al costado y han dicho, vamos y busquemos la presencia de Dios, vení acá adelante, terminemos juntos esta noche, hagamos pacto delante de Dios.